sin evasivas, yo soy un creacionista. Y esto ante la formal indagación académica del doctor Luis Macetti, quien acerca de la teoría del transformismo en el origen del hombre y la evolución de la especie, José Gregorio Hernández fue siempre adversario sincero y declarado de la doctrina evolucionista, cuyos postulados, por demostrativos que fueren, no aceptó nunca como verdades confirmadas. Adscrito fielmente a la tradición bíblica, no creyó nunca en la evolución y en la transformación sucesiva de las especies. Fue creacionista en el sentido más amplio de la palabra y jamás admitió transacción alguna entre las declaraciones de la ciencia especulativa o experimental y la palabra sagrada de los profetas, por cuya voz se transmitió a la humanidad la revelación divina y la historia original de los seres que viven en la tierra. Sin embargo, en otro texto titulado José Gregorio Hernández, médico que cura desde el cielo, de Orlando Valdemar Pérez, publicado en junio de 2014, en su capítulo 4, titula La verdadera cátedra del profesor José Gregorio Hernández, formador de jóvenes por el camino de la ciencia del bien, y esto coincide con el doctor Luis Labor. Este prenombrado autor menciona que esta cátedra está conformada por una unidad de fe y ciencia, debido al cuidado y delicadeza que el doctor José Gregorio Hernández ponía en la formación de la ciencia para transmitírsela a los jóvenes, ya que conocía la trascendencia de su labor como catedrático para la vida de esos futuros profesionales, y por eso dedicó tiempo en preparar y explicar sus clases mediante el ejemplo, que fue su más preciada estrategia formativa a la hora de dictar sus cátedras, trascendiendo virtudes morales en general, además del bien y la fe. Altamente necesario para la conformación de patrones de conducta importantes en observar en un futuro médico o en un futuro profesional de la salud. Más adelante, el autor dice: el profesor Hernández nunca estuvo de acuerdo con la errada moda del momento y muy extendida en el siglo pasado de considerar irreconciliable a la ciencia y a la fe. Cuando científicos y catedráticos buscaban decir a viva voz: soy de formación científica, no creo en religiones ni en Dios, soy un invencible ateo, según nos escribe Orlando Valdemar Pérez. Es más, y en eso apoyamos a este autor, cuando destaca que José Gregorio Hernández, su vida diaria como hombre de bien, sus conceptos científicos académicos se han apoyado en una larga tradición de la Iglesia Católica, como lo es el rescatar la relación entre la razón y la fe, la relación entre la biología y la filosofía, adelantándose incluso a posiciones actuales de la Iglesia Católica en voces de connotados miembros de esta, como lo son San Juan Pablo II y Benedicto XVI, a finales del siglo pasado, y además de postulados del Concilio Vaticano II. De estas posiciones, de estas proposiciones del Concilio Vaticano II, nos anima a extraer la profundización de los postulados que, por el ejemplo dado por el profesor José Gregorio Hernández en su vida y en su práctica profesional, los cuales concuerdan con los escritos por San Juan Pablo II en 1992, cuando promulgó en el Catecismo de Juan Pablo II, en su número 159, citado por el autor Orlando Valdemar Pérez, lo siguiente: a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellos, puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Dios no podía negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás lo verdadero. Luego, revisando la carta pastoral de San Juan Pablo II, escribe Erratio, dice en su introducción: la fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Mi llamada se dirige, dice Juan Pablo II, además a los filósofos y a los profesores de filosofía, que se orienten siempre hacia la verdad,
y estén atentos al bien que ella contiene. De este modo podrán formular la ética auténtica que la humanidad necesita con urgencia, particularmente en estos años. También dirigió en su carta pastoral unas palabras a los científicos, al expresar su admiración y su aliento hacia estos valiosos pioneros de la investigación científica, a los cuales la humanidad debe tanto de su desarrollo actual. Él decía, siempre el deber de exhortarlos a continuar en sus esfuerzos, permaneciendo siempre en el horizonte sapiencial, en el cual los logros científicos y tecnológicos están acompañados por valores filosóficos y éticos, que son una manifestación característica e imprescindible de la persona humana. Y luego continúa. La Iglesia, dice, no es ajena, ni puede serlo, a este camino de búsqueda, desde que el misterio pascual ha recibido como don la verdad última sobre la vida del hombre. Se ha hecho peregrina entonces por los caminos del mundo para anunciar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Entre los diversos servicios que la Iglesia, continúa el Santo Padre, ha de ofrecer a la humanidad, hay uno de los cuales es responsable de un modo muy particular, es la diaconía de la verdad. Por una parte, esta misión hace a la comunidad creyente partícipe de los esfuerzos comunes de la humanidad lleva a cabo para alcanzar la verdad. Y por otra, obliga a responsabilizarse del anuncio de las certezas adquiridas, incluso de la conciencia de que toda verdad alcanzada es solo una etapa hacia aquella verdad total que se manifestará en la revelación última de Dios. Sin embargo, el espíritu científico del doctor José Gregorio Llano, buscador auténtico de la verdad y su fe inquebrantable, a lo mejor sin creer, lo colocan en un camino donde la ciencia, ejercida con honestidad y alto sentido de responsabilidad, van conduciendo al científico y al hombre de fe inquebrantable a lo que señalará años después San Juan Pablo II. A formular la ética auténtica de la humanidad necesita con urgencia. También, esto para finalizar, José María Barrios, maestre de la Universidad Complutense de Madrid, en el año 2013 habla sobre la circularidad, fe, razón y Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Esta producción intelectual trata de la relación entre fe y razón en el pensamiento del Papa emérito, Benedicto XVI. En un extracto de este artículo del autor Plantera, que Benedicto XVI sugiere que el cristianismo no es moralismo, y cita al Papa emérito cuando refiere que la fe es conocimiento. No solo fiarse de algo, cuando plantea que la Iglesia enseña la verdad teologal de la fe, es que lo más esencial de ella es el elemento fiduciario. Plantea entonces el Papa Benedicto que es verdad, lo más fundamental en la virtud de la fe es fiarse de algo, otorgarle fianza. Pero esa credibilidad, nos continúa diciendo, la otorgamos a alguien que nos dice algo de lo que sentimos. Además, ese alguien ha demostrado que está máximamente acreditado según el verbo, que cuando el verbo se ha hecho carne. Cuando Dios se encarnó en Jesucristo y se dirigió al encuentro del hombre, en la sublime forma de hacerse uno entre nosotros. De manera que otorgarle ese crédito resulta muy razonable y por tanto nos demuestra que existe un elemento intelectual en la fe. Y para finalizar, quiero dejar de la manera más humilde posible una pregunta a esta inquietud. ¿Constituyó el doctor José Gregorio Hernández, por su experiencia de vida, uno de los guías y orientadores de la propuesta sobre la necesaria relación entre fe y razón que hoy promulga el cristianismo? Señores,
Muchas gracias.